Hola chicos, muy buenas a todos. Estamos hoy en el canal de nuevo. Iremos a resolver hoy un ejercicio de integrales que entra en un examen de cálculo de universidad. Yo me tuve que enfrentar a este, así que vamos a aprender a resolverlo con una serie de métodos que ya aprender a utilizar, que básicamente es la integración por partes y una serie de truquitos que vienen bien a aprenderse cuando tengan que hacer un ejercicio de este tipo. Haré un recopilatorio de ejercicios de cálculo y resolver un examen. Probablemente hoy justamente subiré más vídeos resolviendo un examen de cálculo de universidad. Así que vamos a atacar este problema y vamos a entenderlo. Nos piden resolver la integral indefinida siguiente, que es elevado a x, seno de x diferencial de x. ¿Vale? Esta integral no se puede hacer de forma inmediata, no es como directamente seno y ya está, o por ejemplo tener la derivada aquí del seno, por ejemplo, de elevado a x, tener la derivada y poder resolverla de forma inmediata, no se puede hacer así. Tendremos que resolverla mediante un método que se llama integración por partes. Normalmente se suele hacer cuando tenga una multiplicación de dos funciones y no se puede hacer, y ustedes se den cuenta de que, oye, pues no puedo hacer nada aquí, esto no es inmediato. Pues si no es inmediato, probablemente se tenga que hacer por partes. Puede que haya otros métodos que se tengan que utilizar, pero normalmente se utiliza mucho el método de integración por partes. Así que vamos a aprender cómo se hace esto, básicamente. Tenemos esta integral de aquí y yo lo voy a proponer como lo siguiente. Lo voy a proponer como una integral de un producto de dos funciones con el diferencial de x. Es decir, tenemos una función que es u, una función que es de dv y luego el diferencial de x. Y tenemos que integrar esto. Pues el método de integración por partes nos dice que esta integral se puede resolver como directamente u por v, donde v es la integral de dv, menos la integral de d de u, que es la derivada de u, por la v por diferencial de x, ¿vale? ¿Y qué criterio se utiliza para decir, oye, pues la u va a ser esta parte, la v va a ser la otra parte? No hay un método así que sea 100% eficaz, pero hay un método que casi siempre me funciona, que es este truco, el truco de los Alpes. Este truco básicamente nos sugiere a qué función tenemos que llamar la u primero. Si tenemos una función trigonométrica inversa, como un arcoseno, un arcocoseno, un arcotangente, eso, segurísimo que va a ser nuestra u, segurísimo. Luego si tenemos un logaritmo, pues, por ejemplo, logaritmo de x por elevado a x, pues segurísimo el logaritmo de x va a tener que ser la u en esa integral. ¿Por qué? Porque integrar un logaritmo no se puede hacer de forma directa. Por lo tanto, conviene más que llamemos a la u el logaritmo de la x, por ejemplo. Luego tenemos potenciales, que serían pues funciones del tipo x elevado a n, un polinomio. Después, exponenciales como la elevado a x, que tenemos aquí. Y por último, el seno, el coseno y la tangente, que son las funciones trigonométricas, ¿vale? Así que, básicamente esto está diciendo como un orden de hay que llamar primero la u, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos integral de logaritmo de x por elevado a x, ¿a qué llamamos a la u primero? Pues al logaritmo. ¿Al logaritmo por qué? Porque el logaritmo está en la segunda posición, o sea, tiene más preferencia de ser una u antes que una elevado a x, ¿vale? Entonces vamos a resolver este ejercicio que vais a ver que tiene un poco de truco porque porque tienes que hacer integración por parte dos veces y es un poco raro de hacerlo, pero bueno. Vamos a atacarlo y vais a ver que os va a encantar hacer esto, ¿vale? Entonces vamos a reconocer a qué decimos u y a qué decimos v. Por regla de los Alpes, hemos visto que la e está antes que la s, ¿vale? Porque tenemos un seno, que es una s, y una exponencial, que es una e. Entonces, ¿qué está antes? La e. Entonces, nuestra u va a ser elevado a x, ¿vale? Después, nuestra dv, que será lo otro que tenemos que llamar, será el seno de x diferencial de x. Cuidado con esto, ¿eh? Si estamos hablando de diferenciales aquí,
tenemos que poner el diferencial aquí, ¿vale? No se olviden de eso jamás. Entonces, nos hace falta la d de u para resolver esta integral, como ya hemos visto en la fórmula. Nos hace falta la v también para resolver la integral. Entonces vamos a tener diferencial de u. Diferencial de u no es más que derivar esto respecto de x. Sería derivada de elevado a x, se queda igual, elevado a x. Elevado a x, diferencial de x. ¿Vale? Después, nos queda ddv, que ha de ser integrada para obtener la v. Si queremos la v, tenemos que integrar ddv, ¿vale? Y ddv es la integral del seno. ¿Vale? Y recordemos, integral del seno menos el coseno, ¿vale? No confundan entre integrales y derivadas cuando hagan integrales. Acuérdense de la tabla de integrales y cuando hagan derivadas, acuérdense de la tabla de derivadas. Así que estamos haciendo integrales. Integral del seno es menos el coseno. Menos el coseno. Y ahora no ponemos diferencial de x porque ya tenemos una v. Esto no está como diferencial de v, ¿vale? Entonces tenemos que ddv es esto, la v es esto y la v es esto. ¿Vale? Así que anotadlo bien esto porque lo vamos a aplicar ahora. Lo voy a borrar. Bien, entonces vamos allá. Vamos a poner la v por la u por la v menos la integral de du por v. Entonces vamos allá. Es elevado a x por menos el coseno de x menos la integral de elevado a x por menos el coseno, que es nuestra v, por diferencial de x. ¿Vale? Ya está. Ya está. Es esto, básicamente. Pero hay un problema. Vamos a acabar esto. Miren, este menos con este menos se convierte en un más. ¿Vale? Este menos que está multiplicando, lo voy a poner fuera de todo, aquí, antes de la elevado a x. Y aquí le quito el menos que se me olvidó. Vale. Bien. Entonces, fíjense qué nos queda aquí. Nos vuelve a quedar una integral impropia, una integral por partes, cuidado, que nos dice, o sea, que implica que tengamos que volver a ser integral por partes. Sí, un poco cansino, pero tendremos que hacerlo para poder llegar a un resultado coherente y no nos quede algo así, ¿vale? Entonces tendremos esta integral. Tendremos que volver a ser la integral y ya como hemos hecho antes, ya sabemos a qué llamar u y a qué llamar ddv antes o después, así que nuestra u aquí va a ser evidentemente elevado a x, nuestra ddv va a ser el coseno de x, diferencial de x, ddv aquí será entonces elevado a x diferencial de x, y v será la integral de todo esto, integral del coseno, es el seno, no el menos el seno. Menos el seno es en derivadas. Repito 1000 veces, no confundamos entre derivadas e integrales porque suele pasar, ¿vale? Integral del coseno, el seno. Derivada del coseno, menos el seno. Bien, entonces vamos a volver a hacer esto. Vamos a resolver esta integral por otro lado, ¿vale? Integral de e elevado a x coseno de x diferencial de x. Esto se resuelve ahora pues con lo mismo de antes. La u por la v, es decir, elevado a x seno de x menos la integral
de elevado a x seno de x por el diferencial de x, ¿vale? Entonces ahora, si les parece, ya sabemos cuánto vale todo esto, ¿sí? Entonces lo voy a poner de la siguiente manera. Integral de elevado a x seno de x diferencial de x, esta es nuestra integral original, la que teníamos que resolver al principio, es igual a menos e elevado a x coseno de x. Y ahora hemos dicho que la integral de todo esto es igual a todo esto. Entonces lo ponemos. Voy a poner entre paréntesis para que no haya confusión. Sería elevado a x seno de x menos la integral de elevado a x seno de x, diferencial de x. ¿Vale? Vale, muy bien. Pues, si os importa, voy a quitar aquí unos paréntesis. Vamos a ver, tenemos aquí un más con más, ningún problema. Más con menos, menos, pues se queda así, tal cual. Bien. Ahora, fijaos en lo siguiente. A veces tengo la manía de llamarle al seno sin, sen, y a veces lo cambio, pero no os preocupéis que al final es lo mismo. Seno y sin es lo mismo, ¿vale? Aquí fijaros en lo siguiente. Tenemos la integral de e elevado a x seno de x diferencial de x en un miembro y la menos la integral de e elevado a x seno de x diferencial de x en otro miembro. Entonces voy a pasar para el otro miembro para que los pueda sumar, ¿vale? Es como una manzana más dos. Una manzana más una manzana son dos manzanas. Pues lo mismo, tengo una misma cosa en los dos miembros, por lo tanto lo redistribuyo. Entonces voy a poner, esto pasa como un menos a un más, por lo tanto suma y tenemos dos veces la integral de esto. Dos veces la integral de elevado a x seno de x diferencial de x. Y esto me dicen que es igual a... Ahora voy a hacer lo siguiente, no es necesario, pero lo voy a hacer. Voy a sacar elevado a x, factor común de estos dos términos, ¿vale? Entonces es elevado a x seno de x menos el coseno. Vale. Y ahora me permiten, voy a borrar aquí un momento. Entonces, vamos, estamos aquí. Bien, pues ahora ponemos este 2 que multiplica dividiendo. Entonces nos queda básicamente que nuestra integral es esto. Elevado a x seno de x es igual a elevado a x seno de x menos coseno de x, todo ello dividido entre 2. Y ya está, esta es nuestra solución del ejercicio. Fijaros que tenía truco, pero que al final es una chorrada y si os topáis con este problema de que tenéis que hacer otra vez integración por partes, si habéis seguido el método de los Alpes y habéis elegido bien aquella Marú, no tendréis que tener ningún problema a la hora de acabar el problema. Así que espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.